Mensajes de salvación para leer. Número 1. Título del mensaje: en lo espiritual, pidamos solo a Dios. Muchas personas piden a criaturas humanas ya muertas, tanto a personas que fueron reales como ficticias. De eso tenemos el caso en Cuba, donde la gente invocan para pedir a la Virgen del Cobre. Allá en Cuba, los cubanos le piden por ayudas materiales y también por ayudas espirituales. Pero, ¿de veras existió la Virgen del Cobre? Los agentes de Satanás concibieron en las mentes de los cubanos esa Virgen, sin ofender a los cubanos. A mí me han enviado mensajes por internet, tales como: mensaje número 31 de la Virgen del Camino, o mensaje número, de la Virgen de la Montaña, de la Virgen de la Quebrada, etc. Dios nos cela mucho y Él mismo lo declara, en Éxodo 24, 5, porque la persona que ama, cela al ser amado. Dios quiere que pidamos a Él en el nombre de Jesucristo, porque somos pecadores, Romanos 3:23, y Jesucristo cubre nuestros pecados. Jesucristo dijo: todo lo que ustedes pidan al Padre, Dios, en mi nombre, yo lo haré. Así la grandeza del Padre, Dios, se mostrará a través del Hijo, Jesucristo. Yo haré lo que pidan en mi nombre, en San Juan 14:13, 14. Por eso es a Dios a quien debemos pedir, en el nombre de Jesucristo, tal como enseñó nuestro Salvador Jesucristo. La manera equivocada de pedir a seres espirituales, reales o ficticios, proviene también de nuestros antepasados, ya que ellos no leían ni estudiaban la Biblia. Muchos de ellos ni siquiera aprendieron a leer. Por eso ellos enseñaron lo que también ellos aprendieron. Pero hay un peligro espiritual en eso. Lo que pasa es que los agentes de Satanás, los demonios, dan señales de milagros a las personas que no conocen de la Biblia, para desviar a las personas del verdadero camino hacia Dios, y la gente inculta en cuanto a la Biblia, detectan milagros, o señales especiales de cual y tal santo o virgen o familiar muerto, etc. Pero esos son trucos de Satanás y sus demonios, para desviar a la gente fuera de Dios. Con los años, cuando la persona que practica eso se muere, su alma no es conducida al reino de Dios, por haber confiado en santos o vírgenes o familiares que murieron, etc., poniendo a Dios a un lado. Los agentes de Satanás, demonios, actúan como cuando alguien tiene muchas gallinas. El dueño de las gallinas les da alimentos, maíz, arroz, y otras cosas, y las gallinas solo se dan cuenta que el dueño de ellas las alimenta y las cuida. Pero las gallinas no se dan cuenta que el dueño de ellas también se las come o las vende, y también come y vende sus huevos. Los demonios disfrazados de tal virgen o de tal santo, engañan a nosotros la gente, los que se dejan engañar, y mantienen a la gente engañada, hasta que la vida de las personas termina. Cuando la vida de esas personas que confiaron en santos o en vírgenes termina, los ángeles de Dios no llevan a esas almas al reino de Dios, porque no pusieron toda su fe en Dios, y a la vez, debieron mantener a Jesucristo como mediador y salvador. En Hebreos 11:6 la Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que ser una fe pura hacia Dios, porque Dios no acepta que una persona que le invoque a Él, también esté teniendo fe a un supuesto ser espiritual creado por el mismo Dios. Para Dios, eso es adulterio espiritual. En otras palabras,
Dios no quiere ni acepta nada a media, como, por ejemplo, invocando a Dios y a la vez invocando también a una creación de Él que fue un ser humano en este mundo. Pensemos en esto, las damas que tienen novios o esposos, tampoco quieren nada a media. El marido o el novio debe ser solo para ella, porque ese es el diseño de Dios. La Biblia enseña que Dios es amor, y Dios no quiere compartir el amor de nosotros que pertenece a Él con ninguna entidad espiritual. Además, Dios es un ser responsable, y Él siempre está dispuesto a socorrernos y ayudarnos, porque existimos por voluntad de Él, ya que, dentro de su gran amor, Dios decidió que nosotros existiéramos. Que Dios nos siga bendiciendo.